Diferenciar en las formas del comportamiento humano lo que es debido a la biología de lo que es de origen ambiental es un problema que ha preocupado desde hace mucho tiempo a personas dedicadas al estudio del pensamiento humano. Hay quienes creen que nuestro bagaje congénito determina nuestro futuro y que hagamos lo que hagamos, poco podremos cambiar. Otros, por el contrario, ven nuestro futuro como el resultado de una interacción entre lo biológico y lo social. En una tercera línea explicativa se encuentran quienes afirman que es el medio social el que nos hace como somos. En la antigüedad se preguntaban ¿por qué no puede volar el ser humano? ¿Por qué no podemos alcanzar la luna? Mientras unos afirmaban resignadamente que estas limitaciones forman parte de la naturaleza humana, otros se esforzaban en superarlas. Nada está escrito, decían. La realidad puede ser más osada que la imaginación. Volar. Ver lo que ocurre a kilómetros de distancia. Respirar bajo el agua. Ya no son limitaciones humanas. El ser humano es el mayor límite para sí mismo. Lo posible y lo imposible, lo natural y lo artificial. Tenemos la costumbre de dividir nuestro universo en dos categorías mentales. La más afilada de las teorías es incapaz de introducir un corte entre lo biológico y lo social, ya que de hecho forman un continuo. Las categorías y lo que éstas significan no están fuera de las personas, son un producto de nuestra mente que a fuerza de utilizarlas como realidades inamovibles, acabamos confundiéndolas con la única realidad posible. Hay clasificaciones que dividen el universo físico, otras dividen el universo humano. Hay una diferencia que divide en dos categorías a la especie humana, el sexo. A esta diferencia de tipo biológico se le aplican tratamientos sociales que limitan y jerarquizan a los seres humanos por razones de sexo. Vemos un claro ejemplo de la categorización social por razones de sexo en las expectativas profesionales de chicas y chicos. Yo cuando sea mayor pienso dedicarme a ser arquitecto. Diseñar casas, no sé, saber dibujar, tener bastante imaginación. Me gustaría dedicarme a diseñadora de modas. No sé, porque creo que a las chicas les gusta más hacer este tipo de cosas porque son más, no sé, reservadas, son cosas más, no sé, íntimas. No sé, quizás profesora de violín o de solfeo, pero es que no lo sé, no tengo ni idea. Pero siempre me gustaría una faena que pudiera estar con mi familia. A matemático o químico. Cuando sea mayor quiero ser astronauta porque es un oficio que es distinto a los otros y hacen cosas que los otros oficios no tienen, es diferente. Yo creo que siendo una mujer va a ser más difícil que si fuera un hombre porque las mujeres no tienen la misma oportunidad. Cuando sea mayor, pues pienso dedicarme a mecánico de motos porque me gustan mucho, me gustaría llevar algunas. Supongo que me gustaría dedicarme a profesora o a enfermera, porque me parece que a las chicas les gustan más esos trabajos. Bueno, pues a mí me gustaría tener una guardería para poder cuidar a los niños pequeños, porque me gustan mucho, y poder estar con amigas, porque a ellas también les gusta algunas. Si yo fuera chico, pues no sé, me gustaría dedicarme a lo mejor a informática, porque creo que a los chicos les gusta más la informática y los ordenadores que no a las chicas, pero también hay algunas chicas, supongo, que lo hacen. Pienso dedicarme a alguna cosa, bueno, no lo sé, no en concreto, pero una cosa que ayude a las personas, a la humanidad en general. Me es igual lo que sea. Pienso que en este trabajo hay más mujeres que hombres, ¿no? Porque, no sé, las mujeres yo pienso que son más románticas, que pueden dar un amor que un hombre también puede dar, ¿no? Pero que es distinto como lo dan. Quiero hacer marketing, porque creo que es un trabajo emocionante, divertido y porque ganas mucho dinero. No sé, creo que a lo mejor me gustaría ser enfermera
porque creo que a las chicas les gusta más esto de salvar vidas y ayudar a la gente. ¿Qué camino han emprendido unas y otros para llegar a metas tan dispares? La escuela como espacio de socialización no es ajena a este aprendizaje discriminatorio. Veamos cómo la enseñanza transmite una visión androcéntrica de la cultura que lleva a las alumnas a elaborar expectativas profesionales socialmente poco valoradas. Un estudio realizado por el Instituto de la Mujer mostró que en los problemas de matemáticas inventados por el alumnado, la presencia de personas del sexo femenino es muy inferior a la de personas del sexo masculino. Esta conducta infantil no es innata. Los libros de texto priorizan la presencia de personajes masculinos y dirigen hacia ellos la imaginación del alumnado. En los problemas de los libros de texto hay un 71% de personajes masculinos y en los problemas inventados por el alumnado se da un 64%. Chicas y chicos reproducen en sus ejercicios de matemáticas el sexismo que han aprendido en los libros de texto. Tampoco la enseñanza de la historia es neutra. La historia, narrada como una sucesión de guerras realizadas por los hombres, deja sus huellas en la mente del alumnado. Veamos qué hechos históricos recuerdan. Pues creo que uno de los más importantes son las guerras que ha habido en el mundo, porque creo que si son por una buena razón, pues son interesantes de conocer y todo esto. Las guerras las hacían los hombres porque se consideraban más fuertes y se creía que las madres cuidaban de sus hijos en casa y los hombres iban a hacer la guerra. Creo que se explica más los hechos que han hecho los hombres. Que en aquel tiempo la mujer, no se hablaba de la mujer, se hablaba de los hombres y del trabajo que hacían y que hombres fueran más importantes, pero la mujer no se decía casi nada, solo las que eran reinas o así. Segunda Guerra Mundial, porque se ve que son superiores los hombres a las mujeres y que acostumbran a ser, no sé, hombres porque a lo mejor, dejar las cosas difíciles o más importantes para los hombres, a lo mejor ellos lo sabían tratar mejor. La Primera y la Segunda Guerra Mundial, en general guerras que han habido, las más recientes también son importantes, como la Guerra del Golfo, no sé, porque a lo mejor antes las mujeres no hacían tantas cosas importantes como los hombres. La mayoría son guerras, porque casi siempre los hombres están al mando de las cosas, bueno, del país o de algo. No en todos los sitios, pero en casi todos. Debe haber como machismo, ¿no? O sea que no están de acuerdo que las mujeres manden. La ignorancia del papel de las mujeres en el pasado dificulta que se reconozca el papel que tienen en el presente. Así, por ejemplo, nuestro lenguaje es altamente discriminatorio. Con el lenguaje, las niñas descubren que ocupan un lugar secundario en el idioma, reflejo del lugar que se les depara en la sociedad. ¿La gramática se enseña también con connotaciones de género? Veamos cómo explica el alumnado la exclusión del género femenino al realizar ejercicios clásicos de gramática, tales como la conjugación de verbos y la sustitución de los pronombres personales por nombres propios. Pues porque me lo han enseñado a hacer así, no sé, todo el mundo lo escribe así. La sorpresa de María cuando se le pregunta por qué ha usado los pronombres en su forma masculina es similar al desconcierto de Marta cuando se le interroga acerca de la no utilización de nombres femeninos. El estudio de las ciencias naturales ha estado hasta hace muy poco tiempo reservado a los hombres. Todavía hoy se estimula más a los chicos que a las chicas en la enseñanza de las ciencias. Tampoco
embargo, en la educación física se trata de manera equitativa a chicas y chicos. Matemáticas, historia, lengua, ciencias, educación física, todos los contenidos curriculares, tal y como se están impartiendo en la actualidad, llevan a las chicas a una infravaloración de sus propias capacidades. Una educación sexista no solo es perjudicial para las chicas, también lo es para los chicos. La ausencia en el currículum de los conocimientos codificados como femeninos cultiva la ignorancia de los chicos en temas tan necesarios como son el conocimiento de sí mismo y el de las relaciones interpersonales. Así, por ejemplo, en una encuesta realizada en diversas escuelas, se preguntó a chicas y chicos de 13 y 14 años de edad qué podían hacer cuando estaban agobiados para mitigar su malestar. Los chicos mostraron tener menos habilidades que las chicas para mejorar su estado de ánimo. Estas gráficas ilustran la falta de recursos de los chicos para modificar positivamente las situaciones que les producen agobio. La escuela acepta pasivamente actitudes y pautas de conducta que supeditan los intereses de las alumnas a los de los alumnos. Por ejemplo, ¿por qué se considera natural que los chicos se atribuyan el derecho a tener más espacio y más material que las chicas? La inexperiencia en la observación y análisis de los comportamientos personales dificulta las relaciones equitativas entre el alumnado de diferente sexo. También el profesorado queda a menudo prisionero entre las sutiles redes de los prejuicios. En una investigación psicopedagógica se hicieron valorar unos mismos ejercicios de matemáticas por dos grupos diferentes de profesorado de ambos sexos. Un mismo ejercicio se puntúa peor cuando se cree que lo ha hecho una chica que cuando se cree que es obra de un chico. Los resultados fueron contundentes. Profesorado y alumnado están inmersos en una sociedad sexista. ¿Cuenta la investigación feminista con estudios suficientes para diseñar una educación no discriminatoria? Yo creo que sí, aunque probablemente será difícil, pero creo que hay elementos importantes que permiten, por lo menos, empezar una coeducación. Se están construyendo muchos materiales de trabajo en las escuelas por parte de los grupos de mujeres, en las universidades, que van a permitirnos otra visión de la historia. Y también estamos empezando a trabajar para reintroducir en la escuela otra visión del mundo que no solo contemple la igualdad, sino que haga diferencia entre igualdad y diferencia, justamente. Es decir, diferencia no tiene por qué ser desigualdad. Hay que reintroducir en la escuela todo lo que era propio del mundo femenino. A veces decimos, sintetizando, las niñas pueden jugar a fútbol y los niños pueden jugar a muñecas. Es decir, hacer que la cultura sea mucho más plural y que las diferencias sean compartidas como algo que es una riqueza para todos y todas. Los pensamientos matemático y científico no son ni masculinos ni femeninos. Es sumamente importante que tanto las chicas como los chicos tomen conciencia de que las chicas están tan dotadas como los chicos para la comprensión de las matemáticas. Para ello se deben de respetar los diversos estilos cognitivos e intereses de todo el alumnado. En el aula siempre se da una gran diversidad y riqueza de comportamientos intelectuales que a menudo aparecen ocultos bajo formas sexistas. El trabajo en equipo facilita al alumnado el darse cuenta de las distintas formas de trabajar, de los distintos razonamientos que se dan, y este es el primer paso para conseguir una enseñanza no discriminatoria. Otro aspecto muy importante es el que tomen conciencia de las huellas que los comportamientos sexistas han dejado en su pensamiento. Que los libros que hay están muy atrasados porque te enseñan una idea que es falsa. Poner nada más un 25% de dibujos de niñas y encima que sean las tontas, pues pensamos que esto está muy mal. Está bastante mal porque hay una discriminación muy grande respecto a las chicas. Cuando descubren que se comportan de manera sexista,
se hacen más críticos y más libres frente a los estereotipos sociales. Hemos escrito los problemas de esta manera porque de pequeños hemos empezado a leer los libros con personajes masculinos más que femeninos, ¿no? Lo que piensas, lo que pasa es que lo que pensamos actualmente, nuestro inconsciente es poner chicos. En realidad debería ser que nuestro inconsciente nos dijera cualquier nombre que se nos ocurra, o sea... Que yo en el problema que hice puse 2 nombres de chico y uno de chica, pero lo hice inconscientemente porque ya eso nos viene de la educación, que lo que está pasando ahora es que no hay igualdad de oportunidades entre los hombres y las mujeres. Es como si fuéramos distintos, como si un trabajo pues se tiene que dar antes a un hombre que a una mujer. Y creo que merece mucho la pena cambiarlo. Esta amplitud y libertad se afianza si desde todas las materias se da una visión no androcéntrica de la ciencia. Mira, una primera cuestión que sería importante aclarar es que la historia no explica lo que pasó, sino que es una interpretación de lo que ha pasado, ¿eh? Entonces depende de los aspectos que se tomen, se explican unas cosas u otras. Casi siempre la historia ha hecho referencia a lo público, al mundo de fuera de casa, ¿eh? Por ejemplo, en economía. En economía se habla de la producción siempre, no se tiene en cuenta la reproducción. La reproducción hace referencia a todas las actividades relacionadas con el alimento de las personas, el cuidado de las personas y, en definitiva, aspectos fundamentales para que las personas continúen viviendo y la sociedad continúe. Esto está separado, nunca se habla de ello. Entonces, ¿qué sucede? Que los protagonistas de la historia son fundamentalmente los hombres, porque las mujeres han tenido una importancia enorme en ese otro campo de la reproducción, y es la mitad de la humanidad que prácticamente no aparece, ¿eh? De hecho, hay una cuestión importante, y es que esta separación entre ámbito público y privado se da especialmente a partir de la revolución industrial. Entonces, todo esto es mucho más claro. Anteriormente, las mujeres campesinas siempre habían trabajado en el campo, además de llevar la casa, y una familia artesana, todo el mundo trabajaba. Entonces, en definitiva, en historia hay una cuestión de quiénes son los protagonistas y qué es lo que se explica en historia que habría que revisar. El género es un recurso gramatical que se manifiesta por medio de la concordancia. Y en la lengua española, el sistema del género está constituido por la distribución de todos los nombres en 2 concordancias que forman la oposición tradicionalmente llamada de masculino y femenino. La lengua posibilita la desaparición de esta oposición, potenciando el masculino, que cobra un significado global, menos específico y más impreciso, y desapareciendo del discurso explícito el femenino. Esta no es una norma obligatoria, sino que cada hablante decide en cada acto de habla si neutraliza o no esa oposición, y puesto que opta, valora, y por lo tanto es conveniente hacer ejercicios para que el alumnado conciencie cuál es su propio criterio. Bueno, el fin de semana pasado fuimos a casa de unas amigas. Entonces nos divertimos mucho y fuimos con sus hijas y nos lo pasamos muy bien, y al volver estábamos muy cansadas y nos fuimos a dormir de seguida. Cuando he hablado en femenino me he sentido como ridículo y extraño porque es como otro lenguaje y estoy acostumbrado a hacerlo en masculino. Las chicas pues ya están acostumbradas a hablar en masculino, entonces ya han cambiado hace muchos años y ya están muy acostumbradas. Quizá como un neutro que no sería ni masculino ni femenino. Pues supongo que como yo cuando he de hablar siempre masculino, como si estuviera desplazado. Que bueno, yo no creo que sea justo que el lenguaje más normal para hablar sea masculino, porque parece como si las mujeres fuésemos inferiores a los hombres, y que no creo que sea justo. Pero eso que dice el Dani Labusé, que
que tendría que haber un lenguaje neutro. No sé, tampoco creo que sea necesario. Bueno, para mí, personalmente, creo que no. Me da igual hablar en masculino porque ya me he acostumbrado y, no sé, me siento cómoda. Si consideramos que los objetivos de la educación es ayudar al alumnado a convertirse en persona, entonces lo relacional adquiere un peso importantísimo. Si además profesores y profesoras queremos ser agentes de cambio e impedir que los estudiantes sigan desempeñando los roles tradicionales que les obligan a ser diferentes de lo que quizá podrían ser, y si queremos fomentar el hecho de que las personas puedan expresarse libremente, entonces hemos de empujar mucho en el sentido de lo relacional. Por ejemplo, cuando trabajamos en grupos, yo creo que es muy importante dar consignas claras en dos sentidos, tanto en el de que los grupos han de ser mixtos, como en el de que chicos y chicas deben intercambiarse los papeles. Los papeles no deben ser fijos. No debe haber un portavoz o un secretario, que normalmente es secretaria, sino que los papeles deben intercambiarse. Además, y complementariamente, yo pienso que es muy importante que los estudiantes analicen, después de realizados los trabajos en grupo, junto con profesores y profesoras, el resultado de estos trabajos en grupos, porque el análisis, junto con las técnicas grupales, son los instrumentos que realmente pueden favorecer este cambio. La coeducación no trata de forzar al alumnado a elegir entre lo masculino y lo femenino, ni tampoco de invertir el orden jerárquico de estas dos categorías mentales. La coeducación da la oportunidad de desvelar, criticar y superar los prejuicios sexistas para poder así configurar los afectos y las formas de pensar desde nuevas maneras de estar en el mundo.